una voz del pueblo que se empezó masificando ya. El país se merece que los corruptos que han robado durante 70 años estén todos fuera del gobierno. Ni siquiera les deseo la cárcel, que es donde le corresponde a estos ladrones. Esperar 1 año, 2 años para una cirugía y además cosas. Estamos cansados de la gente que no hace bien las cosas. Le sacamos tarjeta amarilla al MEC, ¿verdad? Por todas las irregularidades, las arbitrariedades que tiene el MEC para con los estudiantes, ¿verdad? Y siempre vivieron del Estado, ¿no? Insumos no hay. Paracetamol, ibuprofeno, nada. Ahora no viene la prensa, ellos no hacen funcionar. Espero que el señor presidente esté a tiempo de poner gente capaz y patriota, que tengan poder y capacidad de acción. Esta gente no suman para él. Y espero que se despierte el señor presidente. No son tiempos buenos para los paraguayos. El país está sufriendo de una enfermedad crónica llamada corrupción. La corrupción impide a Paraguay desarrollarse como país y alcanzar niveles de bienestar y prosperidad. Si el dinero que aportan los paraguayos para construir el país no se gasta en lo que se tiene que gastar, ningún presupuesto es suficiente para cubrir los gastos que tiene que enfrentar el país. El sistema de salud de Paraguay le mantiene a la gente enferma e infeliz. El sistema educativo no nos da la posibilidad de salir de la ignorancia y del atraso. La corrupción, sin embargo, se combate con transparencia y existe una larga lucha para que el pueblo pueda controlar cómo se usa su dinero. Por eso luchamos para lograr la transparencia en el gobierno. Sabemos que estamos tomando el camino más difícil, pero también sabemos que no estamos solos. Muchos nos acompañan en esta lucha. Uno de los hitos en esta lucha es la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública promulgada durante el gobierno de Horacio Cartes. Hoy promulgamos la Ley de Acceso a la Información Pública. La ley obliga a las autoridades a responder los pedidos de información de ciudadanos particulares, instituciones y periodistas. Uno de los vicios comunes de muchos funcionarios en cargos de poder es la contratación de sus amigos o correligionarios para cobrar cargos sin trabajar, los famosos planilleros. Y vení, colocate acá a las 6:20 y vas a ver todo lo que marcan y se mandan a mudar. Nosotros somos los únicos que nos quedamos, eso te pones allá, te pones acá y vas a encontrar. Otra práctica es la de ubicar o dar trabajos a personas a cambio de su voto o de que operen para la persona que le contrata, lo que se conoce como prebenda o clientelismo. El presupuesto de la justicia electoral en total asciende a 175 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 50 millones de dólares van directamente para contratos temporales, dicen ellos. Pero traduciendo eso a nuestro lenguaje común significa contratación de operadores políticos. De esta manera, el poder que el pueblo le concede a este funcionario para gestionar el dinero o los recursos, el funcionario, en vez de cumplir la misión de la institución, se sirve a sí mismo para usar la estructura y el dinero público para ganar más poder político o sacar ventajas económicas. De esa manera hace que la plata que se tiene que destinar para contratar a los mejores sea para pagar a los amigos o a planilleros que no trabajan. El dinero que se debe usar para que el Estado pueda dar un servicio de educación o salud termina en el bolsillo de operadores políticos y por eso la corrupción no permite que el país se organice y avance. La Ley de Acceso a la Información Pública es una de las herramientas de transparencia más importantes de los últimos años en nuestro país y en este momento tiene un oscuro enemigo que se resiste a dar a la prensa y por interpósita persona a todos los ciudadanos del Paraguay. Nicanor Duarte Frutos, quien fue nombrado por Mario Abdo Benítez para estar al frente de una institución con uno de los mayores flujos de dinero en nuestro país, nada más y nada menos que la entidad binacional Yacyretá. ¿Qué secretos tendrá Nicanor para ocultar los datos que deben ser de conocimiento público? ¿Por qué llega al punto de una disputa legal para evitar entregar información a la prensa? Hoy, en Tierra de Nadie, presentamos un informe especial sobre el manejo cada vez más oscuro de Yacyretá, junto con los periodistas que se encuentran liderando esta investigación. Esto es un pedido de información pública, teniendo en cuenta que los funcionarios están obligados a responder. ¿Cómo comienza esta historia del caso Nicanor Duarte Frutos?
Bueno, esta historia, Gustavo, comienza cuando La Nación Investiga decide hacer público el caso del pedido del periodista de investigación Johanny Vega, que había realizado solicitud de informes de gastos en publicidad y transferencias sociales y le habían ninguneado por varias semanas, sin decirle un no así en concreto, ¿verdad? Yacyretá, la administración del ahora director del lado paraguayo Nicanor Duarte Frutos. Entonces, a partir de ahí nosotros dijimos de sacar una serie de publicaciones para que la gente se entere un poco, porque pareciera ser que las binacionales se creyeran un país o un mundo aparte. Y no, están afectados por la ley de acceso a la información pública, son fuentes de información pública, entonces debieran proveer la información. Y fue ahí que empezamos nosotros a contar esta historia, que bueno, ahora terminó en una demanda, ¿verdad? Ante los tribunales, persiguiendo esa puja, ¿verdad? Detrás de esa información, que resulta todavía más curiosa por todo lo que fue aconteciendo. ¿Cuál es esa información, Johanny? ¿Qué es lo que pidieron a Nicanor que hasta ahora no está respondiendo? Bueno, para ser puntuales, nosotros el pedido lo realizamos ya el 23 de octubre, ¿verdad? Y nosotros lo que pedimos es el listado de los pagos que se hicieron en concepto de publicidad y las transferencias sociales que se realizaron entre los años 2019 y 2020. El 13 de noviembre recién nos responden este pedido y nos dicen que no nos pueden dar la información porque esto tiene que ser tramitado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para que la parte izquierda, es decir, el lado argentino de Yacyretá, otorgue esta información, dé el permiso, el visto bueno supuestamente al lado paraguayo para que pueda dar esta información. ¿Qué es lo que hacemos nosotros entonces? Primero agarramos y decimos, bueno, vamos a agarrar y vamos a hacer el pedido a través de Relaciones Exteriores. Y a la par vamos a agarrar y vamos a consultar con los especialistas para ver si esto realmente es así, ¿verdad? Si nosotros necesitamos realmente el visto bueno de la otra parte. Y en ambas instancias nos dicen lo mismo, ¿verdad? Que no es necesario. De hecho, Relaciones Exteriores nos responde a través de una nota y nos dice, no es necesario este tipo de trámite, nosotros no tenemos que hacerlo. De hecho, si bien la binacional está compartida con Argentina, es responsabilidad del lado paraguayo gestionar este tipo de información y otorgar la información correspondiente. También los especialistas nos dicen lo mismo, ¿verdad? Que Yacyretá de hecho está enmarcada dentro de la ley de acceso a la información pública. Y algo que cabe destacar es que de hecho Yacyretá está dentro del listado de instituciones a las que uno le puede pedir información. Es decir, uno puede entrar hoy en día en el portal de acceso a la información pública, buscar entre las instituciones a las que le puede pedir datos y está Yacyretá. O sea, no hay ninguna razón para decir que no está afectada por esta ley. Una de las últimas declaraciones de Nicanor hablaba de que supuestamente toda la información está en la página web de la binacional. ¿Por qué pone esa traba y por qué tampoco, si es que supuestamente van a dar a través de la web, no se da toda la información requerida en esa plataforma? Es otra maniobra más de Yacyretá para no, en realidad es una publicación para no publicar los datos que se solicita, ¿verdad? De hecho, el director de Yacyretá, Duarte Frutos, viene alegando diferentes argumentos. Primero había dicho que habían entregado un informe, una rendición pormenorizada de los gastos sociales, de publicidad a la Contraloría. Cuando nosotros acudimos a consultar en la Contraloría, no habíamos encontrado secuelas de nada y de hecho que las autoridades de esta institución nos dijeron que jamás hubo rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces después cuando el director se vio en una suerte de acorralamiento, ¿verdad? Acorralado por toda la situación, la presión, las redes, la gente y también las filtraciones de algunos datos de estas transferencias, empezó con esta estrategia, digamos, de publicar datos generales a modo grosso, estadísticas, para no decir exactamente cómo se utilizó ese dinero que justamente Johanny tiene el presupuesto aproximado a lo que son las transferencias sociales. De hecho, nosotros hicimos una ardua investigación, ¿verdad? Utilizando como fuente principal las publicaciones que hizo la EBI en su portal desde que asumió Nicanor Duarte Frutos hasta la fecha. Y nos encontramos con un poderoso dato de que aproximadamente
70 millones de dólares ya fueron repartidos por Yacyretá en concepto de ayuda social. Cabe destacar que en estos datos que nosotros recolectamos, sacamos muchos otros datos, ¿verdad?, que ya estaban publicados, como por ejemplo el caso de las becas y compañía, ¿verdad?, porque consideramos que son una inversión que se necesita, ¿verdad? Pero aún así es un dato enorme. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 70 millones de dólares que usa de manera discrecional Nicanor Duarte Frutos. ¿Por qué? Porque no se transparenta. Nadie sabe cómo se están realizando estos contratos, quiénes son los beneficiarios, cuánto se pagó, en qué condiciones están hoy en día estas obras, estos proyectos, ¿verdad? Como una muestra nada más de lo grave que es esta situación, nosotros agarramos uno de estos proyectos nada más, que fue el del mercado de Santaní, que tuvo una obra que se está ahora mejorando el mercado, y nos encontramos con que la obra estaba completamente parada. ¿Y por qué estaba parada? Porque nadie sabía qué pasó con los montos que debían ser destinados para este proyecto, ¿verdad? El proyecto inicial tenía 3 fases, de las cuales solamente la primera fase había adjudicado Yacyretá a una empresa, y se quedó eso ahí en la nada. De hecho, ya en noviembre del 2019 tenía que haber terminado la obra en un primer momento, ¿verdad?, según el cronograma inicial. La respuesta que nos dice el intendente, que le dijeron desde la EBI, es que supuestamente esto se atrasó en un primer momento porque se había cambiado el director del lado argentino, entonces necesitaban el visto bueno también de los argentinos para seguir desembolsando, y en el 2020 supuestamente se volvió a atrasar por el tema de la pandemia, y hasta hoy en día ellos no cuentan todavía con la obra del mercado terminada. Después de que nosotros publicamos esto, Yacyretá se fue, sacó nuevamente fotos y dijo, sí, estamos siguiendo haciendo las obras, pero es nada más una pequeña muestra de cómo se está manejando esto, ¿verdad? O sea, nadie sabe quiénes son las empresas contratadas, dónde se está llevando este dinero, quiénes son los responsables de esto, ¿verdad? Porque como bien dijo el intendente de Santaní, nosotros no tenemos nada que ver con esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la EBI la que licita, adjudica, administra, verifica, ejecuta, etcétera, todos estos montos, ¿verdad? Entonces, es un monto extremadamente alto. Estamos hablando de 70 millones de dólares que inclusive superan a otras carteras del Estado, ¿verdad? Y como había dicho Rosana anteriormente, y bien le consultaste, Nicanor siempre tiene el discurso de que está todo en la web, ¿verdad?, que está todo ahí publicado, pero no está todo publicado. Lo que ellos publicaron es nada más una pequeña parte. De hecho, nosotros hicimos la sumatoria de lo que ellos publicaron en su pestañita de transparencia, y es nada más 25 millones. Estamos hablando de que ni siquiera alcanza 25 millones de dólares. Estamos hablando de que ni siquiera alcanza la mitad de lo que nosotros encontramos. Lo que nosotros encontramos era nada más lo que ellos publicaron. ¿Qué pasa con todo lo que no se publica? No sabemos, ¿verdad? Y con lo que se publica también, porque no hay una rendición de eso. Exactamente. Acá también, Gustavo, perdón, Johanny, hay una situación que no solamente compromete a la entidad binacional Yacyretá, sino también a las instituciones beneficiarias, ya que estamos hablando de transparencia, de ley vigente que debiera ser cumplida en el territorio nacional, ¿verdad? Recordemos que hay muchísimas instituciones que se llevan muchísima plata de Yacyretá, ¿verdad? Ya sea el MITIC mismo, ¿verdad?, que tiene un presupuesto gigantesco millonario, ¿verdad?, que es traído de Yacyretá. Instituciones sensibles, muy claves, como el del Ministerio de la Niñez, por ejemplo, beneficiada con un presupuesto importante, con donaciones importantes. Uno no está diciendo que no tenga que recibir, simplemente queremos saber a qué niños. Todos los días vemos niños en la calle, ¿verdad? Uno pareciera ser la gente que deambulamos por ahí, vemos y decimos que nada ha cambiado, siempre seguimos igual. Habrán trabajos, obviamente, ¿verdad? Uno no puede desacreditar el trabajo de las instituciones públicas por lo que ve nomás. Por eso es que también, si hubiera, digamos, un compromiso de transparencia, esto también afecta a las instituciones beneficiarias que debería tener en el portal. Esto recibimos de Yacyretá y estos son los niños que fueron beneficiarios, estos son los alimentos que le compramos, vestimenta, no sé, ¿verdad? El rubro que sea adquirido con ese dinero, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también tenemos instituciones de control. Imagínate lo que son instituciones de control subvencionadas,
¿verdad? Que reciben ayuda por parte de Yacyretá. O sea, acá estamos hablando de una estrategia integral realmente para blindar todo esto, de cómo se usa el dinero para no transparentar. Porque ¿quiénes son los que le van a poder controlar a Nicanor Duarte Frutos? Echa la ley, echa la trampa. Los entes de control, ¿verdad? Sí, echa la ley, echa la trampa porque esta legislación está vigente, sin embargo, buscó Nicanor la forma de pasar por encima de la legislación y bueno, hicimos alguna entrevista con relación a este tema para saber también la gravedad de este asunto. Nicanor Duarte Frutos es un corrupto, es un cara dura y un hipócrita. Corrupto porque él no tiene manera de justificar todo lo que tiene. En este caso, o sea, en estos casos, la información debe ser entregada. Los millones y millones de dólares en inmuebles que tiene, él no tiene manera de justificar. Le hemos hecho saber a las binacionales que tienen que disponibilizar la información que contesten, porque sabemos que contestan, pero que no disponibilizan. Yo creo que él hábilmente trata de generar una especie de, o tratar de forzar una discusión jurídica entre el tratado y la ley de transparencia, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uno puede hasta discutir y hay que darle la derecha cuando es la EI la que decide qué proyecto llevar adelante. Es una decisión que no puede existir injerencia, nosotros no podemos decirle qué es lo que debe de llevar adelante. Pero él tiene la obligación de decirnos cómo llevó adelante esa obra que él quiso construir. Está claramente establecido en la ley que las entidades binacionales de las cuales forme parte el Estado paraguayo son fuentes públicas, por lo tanto la información que se conceda siempre que no afecte aspectos de seguridad nacional o que tengan establecido expresamente una condición de reserva de la ley deben ser entregados al requiriente. Perfecto, nosotros no tenemos la injerencia, tenemos la voz, pero no la fuerza para decirle, hace esto. Pero eso no significa que él no tiene que rendir cuenta y explicarle al pueblo paraguayo, decirle, compré esta ambulancia en este valor, por esta cantidad y de esta empresa. Y ahí es donde él muy hábilmente trata de confundir. Nosotros, el dictamen que elaboramos fue remitida a la entidad binacional de Yacyretá. Con Itaipú hasta ahora no hemos tenido problema porque ellos entregan la información que se les solicita, entonces no hizo falta o no ha sido necesario conversar al respecto. En 25 años de gestión pública, con el salario, que es cuestión de matemáticas, analizar, él no tiene la posibilidad de tener el 10% de lo que tiene. Y el perfil que tiene que tener todo servidor público, creemos nosotros, de que desde el momento en el cual nosotros tomamos decisiones, firmamos una resolución, aprobamos un esquema de trabajo, tenemos que hacerlo con el pensamiento de que eso será escrutado o será sometido al escrutinio ciudadano. Él está ahí, él tomará la decisión con toda la gente de la EBI, ellos decidirán qué hacer, pero tienen que rendir cuenta en qué gastaron, por qué gastaron y cómo gastaron y el precio para que los paraguayos sepamos qué es lo que se está haciendo con lo que es nuestro. Nosotros creemos, como Ministerio de Justicia, como órgano coordinador de la Ley de Acceso a la Información, de que se tiene que entregar la información solicitada. Claramente, si Nicanor Duarte Frutos no responde al pedido de información, estaría incumpliendo la Ley de Información Pública. Me pregunto si podemos dar el beneficio de la duda a Nicanor. ¿Por qué será que pone tanta resistencia? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su estrategia y quiénes son sus aliados? Nicanor termina su presidencia de la peor manera posible, con el país cansado de su gestión y con Paraguay ubicado entre los países más corruptos de todo el continente. El informe anual presentado por la organización Transparencia Internacional, que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional, ubicó a Paraguay como el segundo país más corrupto en Sudamérica, el quinto en Latinoamérica y a nivel global en un puesto 137 en el ranking de países más corruptos. Pocos presidentes han terminado su mandato con los niveles de rechazo y hastío por parte de la ciudadanía. El rechazo fue tal que le valió la llanura al Partido Colorado luego de 60 años de estar en el poder y Nicanor tuvo que guardar silencio durante mucho tiempo. Sí, juro
Así asumió el mando presidencial Fernando Lugo en Paraguay. Y es que Nicanor puede ser considerado como uno de los grandes varones del clientelismo, que aplicó durante su gobierno a niveles indignantes. Durante su gobierno metió 32.100 funcionarios. El gasto en salarios pasó de 490 millones de dólares a nada más y nada menos que 1.350 millones de dólares, un monumental incremento del 175%. El gobierno no amplió sus servicios en esa misma relación. Quien sí se benefició durante este tiempo fue Nicanor. Su crecimiento económico fue muy diferente al crecimiento económico del resto de los ciudadanos. Su declaración jurada de bienes permite observar que se enriqueció un 684% desde que estuvo en la función pública, una verdadera bofetada para el resto de los ciudadanos. El manejo de las cosas públicas no significa que todos vamos a pasar a ser virtuosos e íntegros. Ni siquiera los niños zafaron del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, ya que en otro descubrimiento del diario La Nación se evidenció que un hogar de niños, construido con una donación de 1.6 billones de dólares de Taiwán, fue desmantelado y hoy funciona como un templo, redituando en concepto de alquiler a Nicanor Duarte Frutos. Un contundente análisis de correspondencia de los bienes realizado por la Contraloría General de la República al dejar la presidencia Nicanor arrojó resultados negativos. La conclusión de la pesquisa señala expresamente que existen incongruencias entre los valores declarados, por tanto no existe correspondencia de bienes. Es decir, según la Contraloría, el exmandatario no justificó los bienes que amasó estando en cargos públicos. Sino que van a haber normas jurídicas, sistema de rendición, sistema de control y órganos constitucionales que apliquen la ley, que eviten la impunidad y que castiguen. Las causas por enriquecimiento que habían sido abiertas por el Ministerio Público más bien se enfocaron en analizar los bienes oficializados por el exmandatario, cuando en la práctica había un modesto entorno de Nicanor entre concuñado, sobrino y otros que se atribuía millonarias inversiones, imposibles por supuesto de justificar y que coincidentemente se dieron luego de que el político escalara en la función pública. Clarísimo, la Contraloría remarcó paso a paso las incongruencias detectadas en la acumulación de bienes de Nicanor. Pese a que se valió de ingresos atribuidos a su esposa María Gloria Penayo, no convencía en su momento a la administración del excontralor Octavio Giraldi. Nicanor es un ex modesto periodista de medio escrito que ingresó en marzo del año 99 a la función pública y en menos de una década, en el año 2006, ya estaba bajo la lupa por enriquecimiento ilícito luego de volverse un potentado y pese a que muchos de los inmuebles estaban a nombre de otra gente, con los años mágicamente aparecieron como suyos. Una de las observaciones de la Contraloría dice: conforme a las declaraciones expuestas, el saldo en caja y bancos, es decir, lo disponible, representa a partir del año 2006 12,59 veces más que sus ingresos normales, sueldo asignado. Según el historial de sus declaraciones juradas, Nicanor comenzó con 780 millones de guaraníes de patrimonio. No hubo crisis para él. Todos los resultados de sus bienes se disparan en cada periodo o con cada cargo que ocupó. Al dejar el cargo de ministro de Educación en el 2001, comienza a notarse su extraordinario desarrollo económico con un salario de 4,3 millones de guaraníes en esa época. El político hizo maravillas, un patrimonio de 905 millones de guaraníes, incremento del 16%, y aparecen propiedades nuevas por unos 500 millones de guaraníes, una cifra que supera ampliamente lo que percibió en sus años como secretario de Estado, y para más, sin registro de deudas o pasivo en su manifestación de bienes. Para el año 2003, al asumir la presidencia de la República, ya aparecían entre sus bienes inversiones en acciones, la famosa propiedad en el Chaco de 3.600 hectáreas y más inmuebles en los que se erigió el tan envidiable búnker de una manzana en el barrio Recoleta de Asunción. Su patrimonio en 2 años se había duplicado.